Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 7. El hombre en la imagen de Dios. Capítulo 32. Las facetas del hombre. 1. La naturaleza del hombre. A. Unidad bipartita. Cuando Dios creó a Adán, Él tomó el polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida para hacer una persona viviente. Génesis 2:7. Mientras que hubo dos pasos en el acto de creación, el resultado fue una persona viviente singular y unitaria. Las partículas de la tierra proveyeron el material, mientras que el aliento de Dios efectuó la vida. Lo material y lo inmaterial se combinaron para crear una entidad individual. Dentro del material existe una variedad de aspectos: las arterias, el cerebro, los músculos, el pelo, etc. Y dentro de lo inmaterial también encontramos una variedad de elementos: alma, espíritu, corazón, voluntad, conciencia, etc. Pero sin la unidad del ser del hombre, esta diversidad no podría funcionar. El punto de vista bíblico del hombre nos lo muestra en una impresionante diversidad, pero nunca pierde de vista la unidad del hombre como un todo, sino que más bien la pone en relieve y la acentúa. G. C. Berkouwer Mann, La imagen de Dios. Elmers, 1952, página 200. El hecho de que el hombre sea bipartito es indiscutible. El hombre es una entidad material e inmaterial. Los dos aspectos se pueden distinguir. La muerte física se describe como la separación del cuerpo y del espíritu. Santiago 2:26. La dicotomía bíblica difiere de la enseñanza de Platón de que el cuerpo era corruptible, pero que el alma existía en el mundo celestial de forma o idea pura antes de su encarnación en el cuerpo humano, y que por lo tanto era increada e inmaterial, una parte de la deidad. La dicotomía bíblica, por cierto, no enseña que el cuerpo sea la prisión del alma, la cual sería librada en la muerte para regresar a su mundo celestial o ser reencarnada en otro cuerpo. La dicotomía bíblica es radicalmente diferente del dualismo platónico. B. No tricotomía. Dividido en tres partes, Aristóteles desarrolló a lo más la doble naturaleza de Platón, dividiendo el alma en A. Un alma animal, el aspecto de respiración, y B. El alma racional, el aspecto intelectual. Esta distinción se desarrolló aún más en la doctrina católica romana por medio de Tomás de Aquino. Los escritores cristianos primitivos, influenciados por los griegos, pensaron que habían encontrado apoyo para la tricotomía en ciertos pasajes del Nuevo Testamento, al igual que algunos escritores modernos. La tricotomía popular: el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Hace al espíritu superior al alma y al espíritu y el alma superiores al cuerpo. El cuerpo relaciona al hombre consigo mismo, el alma con el mundo y el espíritu con Dios. El espíritu y lo espiritual han de ser cultivados, mientras que lo del alma y lo del cuerpo son despreciados. Este modo de establecer primacía es incompatible con el intento de la tricotomía popular de hacer una analogía entre la naturaleza tripartita del hombre y la de Dios. Ciertamente las personas de la Trinidad son iguales, mientras que las partes del hombre no lo son. ¿A qué persona de la Trinidad correspondería el cuerpo? La tricotomía popular o formal no tiene justificación lógica, analógica o escritural. Pero, ¿qué de los pasajes comúnmente citados a favor de la tricotomía? Hebreos 4:12 parece separar el alma del espíritu y así dar apoyo al punto de vista de la tricotomía. Pero este versículo no dice que la palabra corta el alma del espíritu, sino que penetra para dividir el alma y el espíritu, exponiendo así los aspectos más internos del hombre. El punto es simplemente que la palabra de Dios no deja nada escondido. Primera de Tesalonicenses 5:23 parece indicar que el aspecto inmaterial del hombre está compuesto de alma y espíritu. Los tricotomistas entienden
que espíritu, alma y cuerpo en este versículo están describiendo las partes de que éste se compone. El hombre, los dicotomistas dicen que representan al hombre entero. Si estos tres términos son inclusivos de todos los aspectos del hombre, entonces, ¿qué lugar tienen el corazón, la mente, la voluntad y la conciencia? ¿Por qué Pablo no los incluyó en la lista también? El énfasis del versículo está en la totalidad de la santificación. 1 Corintios 15:44 parece enseñar una diferencia entre el cuerpo presente, un cuerpo de alma, y el cuerpo de resurrección, un cuerpo espiritual. Pero eso no quiere decir que el espíritu es superior al alma. También Juan vio las personas en el cielo como almas. Apocalipsis 6, 9 y 24. El espíritu puede participar de la contaminación junto con la carne. 2 Corintios 7:1. En la tricotomía, la contaminación debe afectar a la carne y al alma, no al espíritu. Los deseos carnales combaten contra el alma. 1 Pedro 2:11. En la tricotomía, debiera la carne hacer guerra contra el espíritu o el alma contra el espíritu. ¿Cómo puede el Señor mandarnos a amarlo a Él con toda nuestra alma si nuestras almas tienen conciencia del mundo, no de Dios? Marcos 12:30. La tricotomía debe hacer que el mandato exprese con todo tu espíritu, pero no se hace mención del espíritu en el mandato. En Hebreos 10:38, alma se usa en cuanto a Dios. El hombre está compuesto de dos sustancias, material e inmaterial. Cada una consiste de una variedad dentro de sí misma. Las muchas facetas de lo material y las muchas de lo inmaterial se juntan para constituir la totalidad de cada persona. El hombre es una rica diversidad en unidad. 2. Las facetas del aspecto inmaterial del hombre. El hombre es como un diamante con sus muchas facetas. Esas facetas no son entidades separadas, pero aún así reflejan varios aspectos de la totalidad. Pueden realizar funciones similares o que se traslapan, pero aún así se distinguen. No son partes, son aspectos, facetas, lados de la totalidad. Alma. En su sentido más básico, la palabra hebrea nepes significa vida, designa al hombre originalmente creado como un ser viviente, alma. Génesis 2:7, como también otras formas de vida, 1:20 y 21 y 24 y 30. Levítico 17:11. Note también Éxodo 21:23 y Josué 2:13. Este es el sentido en el cual en español se hablaría de un individuo como un alma. Ese principio de vida se separa en el tiempo y la muerte física, Génesis 35:18, Jeremías 15:2. Sin embargo, el cadáver es llamado en hebreo alma, Levítico 21:11, Números 6:6 y 9:6. En el Antiguo Testamento, el alma no existe separada del cuerpo, lo cual enfatiza una vez más la unidad del ser del hombre. Aunque este uso de nepesh, alma, por vida es rico y abundante, no hemos de pasar por alto que a N nunca se le da el significado de un núcleo indestructible del ser, en contraste con la vida física, y aún capaz de vivir cuando se separa de la misma. Hans Walter Wolf, Antropología del Antiguo Testamento, Filadelfia, 1974, página 20. El alma también es el centro de las varias experiencias espirituales y emocionales de la humanidad. Estas incluyen la compasión, Job 30:25, la desesperación, Salmo 43:5, la amargura, 2 de Reyes 4:27, el odio, 2 de Samuel 5:8, el amor, Cantares 1:7, 3:1 al 4, y el pensar, Jeremías 13:17. El Nuevo Testamento revela algunas similitudes y diferencias en su uso de la palabra psique. Denota la persona individual como un todo, Hechos 2:41, 27:37, pero también puede referirse solamente a la parte inmaterial del hombre, Mateo 10:28.
También designa a las personas en el estado intermedio entre la muerte y la resurrección del cuerpo. Apocalipsis 6:9. El alma parece ser el enfoque principal de la redención, aunque por supuesto el cuerpo físico también experimenta los efectos de la redención. Note pasajes como Hebreos 10:39, 13:17, Santiago 1:21, Primera de Pedro 1:9 y 22, 2:11 y 25. En resumen, el alma puede significar la persona en su totalidad, viva o después de la muerte. Puede designar la parte inmaterial de una persona con sus muchos sentimientos y emociones, y es un objeto importante de la redención y el crecimiento espiritual. B. Espíritu. El espíritu, Reich y Pneuma, se refiere solamente a la parte inmaterial del hombre, no como el alma que puede denotar al hombre en su totalidad, material e inmaterial. El hombre es un alma, pero no se dice de él que sea un espíritu. Él tiene un espíritu. El espíritu se origina de Dios y todas las personas tienen espíritus. Número 16:22, Hebreos 12:9. Simplemente no es bíblico decir que el hombre no tiene espíritu hasta que reciba el Espíritu Santo en la salvación. Primera de Corintios 2:11, Hebreos 4:12, Santiago 2:26. Como una faceta de la parte inmaterial del hombre, el espíritu de uno es el centro de varias características, emociones y actividades. Algunas de ellas incluyen el pensar, Isaías 29:24, el recordar, Salmo 77:6, la humildad, Mateo 5:3, el pesar, Génesis 26:35, la angustia, Juan 13:21, el celo, número 5:14, por el hecho de que puede mostrar emociones no deseables. El espíritu necesita atención en la vida espiritual. Salmo 51:10, 2 Corintios 7:1. Aunque el alma y el espíritu pueden relacionarse a las mismas actividades o emociones, parece haber distinción y contraste entre el alma y el espíritu en el pensamiento paulino. Esto explica su énfasis en lo espiritual. 1 Corintios 2:14, 3:1, 15:45, Efesios 1:3, 5:19, Colosenses 1:9, 3:16. ¿Por qué? Cuando Pablo llegó a ser cristiano, la experiencia de Dios en Cristo se convirtió en el factor determinante, no solo en su perspectiva de Dios, sino en todo. Porque Pablo era judío, su actitud hacia Dios afectó y determinó todos sus pensamientos. En la experiencia cristiana, psique, el término que denota la vitalidad puramente humana, perdió su importancia. Pneuma, el que se originó con Dios, pero pasó al hombre, se hizo central. La poca frecuencia del uso de psique en los escritos de Pablo es la clave para el entendimiento de esta. El conocimiento de Pablo del Espíritu Santo formó la base de su antropología y Pneuma tomó el papel principal. W. David Stasey, The Pauline View of Men. Macmillan, 1956, páginas 126 al 7. En resumen, el espíritu no significa la persona en su totalidad, sino la parte inmaterial con sus varias funciones y sentimientos. En el pensamiento paulino asume la prominencia con relación a la vida espiritual. C. Corazón. El corazón es un concepto muy amplio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Usado como 955 veces, representa el centro y la base de la vida, tanto de la física como de la psíquica. Solo en relativamente pocas ocasiones se refiere al órgano físico. Segunda de Samuel 18:14, Segunda de Reyes 9:24. En la mayoría de los casos se emplea corazón para denotar el hombre interior, la esencia de las muchas facetas de su personalidad. Algunas de estas incluyen las siguientes. 1. El corazón es el asiento de la vida intelectual. Reconoce Deuteronomio 8:5. Obtiene conocimiento de la palabra. Salmo 119:11. Es la fuente de malos pensamientos y acciones. Mateo 15:19 al 20. Tiene pensamientos e intenciones. Hebreos 4:12. Puede ser engañoso. Jeremías 17:9. 2. El corazón es el centro de la vida emocional. Ama. Deuteronomio 4:29. Produce autorreproche. Job 27:6.
Se regocija y se alegra. Salmo 104:15, Isaías 30:29. Puede estar afligido. Nehemías 2:2, Romanos 9:2. Tiene deseos. Salmo 37:4. Puede estar amargado. 73:21. 3. Es el centro de la vida volitiva. Busca. Deuteronomio 4:29. Puede volverse contra alguien o algo. Éxodo 14:5. Puede endurecerse. 8:15 y Hebreos 4:7. Es capaz de escoger. Éxodo 7:22 al 23. Puede ser incircunciso. Jeremías 9:26. Hechos 7:51. 4. Es el asiento de la vida espiritual. Con el corazón el hombre cree para justicia. Romanos 10:9 al 10. Para el creyente el corazón es la habitación del Padre. Primera de Pedro 3:15. El Hijo, Efesios 3:17, y el Espíritu Santo, Segunda de Corintios 1:22. El corazón del creyente debe ser puro, Primera de Timoteo 1:5, Hebreos 10:22, y circuncidado, Romanos 2:29. D. Conciencia. La conciencia es un testigo dentro del hombre que le ordena hacer lo que él considera correcto y no hacer lo que cree incorrecto. La conciencia no nos enseña lo que está bien o mal, pero nos estimula a hacer lo que se nos ha enseñado que es lo justo. Uno puede obrar mal en buena conciencia porque ha sido mal informado en cuanto a lo bueno y lo malo. Hechos 23:1. La palabra conciencia aparece solo en el Nuevo Testamento. Las funciones de la conciencia se le asignan al corazón en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 24:5, Job 27:6. En el Nuevo Testamento se emplea conciencia con más frecuencia en los escritos de Pablo. Juan usa la palabra corazón como en Primera de Juan 3:19 al 21. La conciencia de una persona no salvada puede ser una guía buena, Juan 8:9, Romanos 2:15, o puede no serlo aunque parezca que está guiando correctamente, Hechos 23:1, Primera de Timoteo 4:2, Tito 1:15, Hebreos 10:22. La conciencia se puede comprar a unos frenos defectuosos en un automóvil. Puede que hagan su trabajo en algunas ocasiones, pero no se puede contar con ellos. La conciencia del cristiano lo estimula a hacer lo recto en las varias relaciones de la vida. 1. Lo anima a obedecer al gobierno bajo el cual vive. Romanos 13:5. 2. Le dice que tolere a un jefe injusto. Primera de Pedro 2:19. 3. La conciencia de un hermano débil, la cual no le permite comer carne sacrificada a los ídolos, debe ser respetada por el hermano más fuerte. Primera de Corintios 8:7, 10 y 12. 4. La conciencia puede llamarse a testificar de la profundidad y realidad de una dedicación espiritual. Romanos 9:1, 2 de Corintios 1:12 y 4:2. Mente. Como la conciencia, la mente es un concepto más característico del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, corazón es generalmente la palabra detrás de la traducción mente. La mente incluye tanto las facultades de percibir y entender como las de sentir, juzgar y determinar. Proeneo nous y sunesis son las palabras principales del Nuevo Testamento para este concepto. De la mente del no salvado se dice que es reprobada, Romanos 1:28, vana, Efesios 4:17, corrompida, Tito 1:15, cegada, 2 de Corintios 4:4, entenebrecida, Efesios 4:18. Además carece de esa facultad crítica representada por sunesis, Romanos 3:11. La mente del creyente ocupa un lugar central en su desarrollo espiritual. Dios la usa para su entendimiento de la verdad, Lucas 24:45, Primera de Corintios 14:14 y 15. La vida dedicada tiene que incluir una mente renovada, Romanos 12:2. La mente participa en decidir sobre cosas dudosas,
14:5, en procurar la santidad, 1 de Pedro 1:13, en comprender la voluntad del Señor, Efesios 5:17, y en amar al Señor, Mateo 22:37. Cada pensamiento tiene que ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo, 2 de Corintios 10:5. F. Carne. Aunque la carne algunas veces se refiere a tejido, Lucas 24:39, o a la totalidad de la parte material del hombre, 1 de Corintios 15:39, Hebreos 5:7, cuando se usa de una faceta de la naturaleza inmaterial del hombre, se refiere a esa disposición de pecar y oponerse a Dios, Romanos 7:18, 1 de Corintios 3:3, 2 de Corintios 1:12, Gálatas 5:12, Colosenses 2:18, 2 de Pedro 2:10, 1 de Juan 2:16. Tanto el creyente como el no creyente poseen esta capacidad. G. Voluntad. En realidad la Biblia dice mucho más acerca de la voluntad de Dios que de la del hombre, y lo que dice no es sistemático. Un creyente puede decidir hacer lo bueno o lo malo. Romanos 7:15 al 25, 1 de Timoteo 6:9, Santiago 4:4. Voluntad puede ser más una expresión de uno mismo por medio de las otras facetas de la personalidad, en vez de una facultad en y de sí misma. Estas son las facetas de la parte inmaterial del hombre por las cuales él puede glorificarse a sí mismo o glorificar y servir a su Señor.